Muy bien. Eh, entonces estamos en las leyes de carne con leche, de Kashrut. La última vez estuvimos viendo, muy bien, Shalom. La última vez estuvimos viendo, eh, Todos. ¿cómo está, señora Belkis? Dale. Estuvimos viendo lo que es, ¿qué pasa cuando tú estás cocinando un alimento en una olla? Por ejemplo, dijimos, si tienes en la misma olla, estás cocinando carne, papas, zanahorias, una sopa. Si tú tomas una zanahoria, la lavaste bien y esa zanahoria te la comes, como estaba junto con la carne cocinándose, esa zanahoria es 100% carne. Entonces, si tú te comes solo la zanahoria ahí, ya te vuelves basarí y tienes que esperar 6 horas, porque se cocinaron juntos. Es totalmente carne. O si fuera leche, igual. Ahora dijimos, ¿qué pasa si tú cocinas en una comida, en una olla de carne? Cocinaste carne, la lavaste bien la olla, y después cocinaste algo parve, por ejemplo. Cocinaste papas y solo parve. ¿Qué dijimos? Que la carne que se cocinó, cuando pasa al recipiente, a la olla, con el calor, por el calor, la olla se vuelve primero de carne, bajó un poco. Después, cuando tú cocinas algo nuevo, como una sopa parve, que no es de carne o leche con papas o algo así, el gusto que estaba primero, cuando vuelve a pasar de recipiente a líquido, vuelve a bajar. Y ahora tiene gusto número 2 de carne en esa papa, en ese líquido nuevo que se está cocinando, tiene gusto 2, bajó otra vez. Y si ahí ponemos una cuchara dentro de la sopa, esta parve, a la cuchara, va a volver a haber un cambio número 3. Eso es lo que dijimos la última vez. Ahora queremos entender bien qué significa esto, que las papas que cocinaste después, cuando la olla estaba 100% limpia, dijimos, tiene gusto 2 de carne. ¿Se puede comer con leche o no? Shalom, shalom. Ahí nos quedamos. ¿Alguien está claro? ¿Alguien le tiene alguna duda? Sigue. Entonces dijimos, cuando se están cocinando juntos, todos tienen el mismo nivel. Si era una papa con la carne, la papa queda totalmente de carne. Y si tú te comes solo la papa acá que se cocinó junto con la carne, tú tienes que esperar 6 horas ahora. Entonces, pero si pasa al recipiente, baja un poco la fuerza de este alimento de carne y en el recipiente queda carne con número 1, dijimos. Si cocinaste acá, agua con papas y huevos y agua, por ejemplo, en el agua acá tiene, por pasar del recipiente de la olla a la comida, vuelve a bajar, número 2, y la papa y el agua y el huevo tienen el mismo nivel de carne o leche, número 2. Y si pusiste acá un cucharón y sacaste de acá, ese cucharón tiene carne número 3, dijimos. Eso es lo que explicamos recién, espero que se acuerden. Si alguien tiene alguna pregunta, se puede preguntar. Si no, seguimos. La cosa importante que nosotros queremos saber ahora, ¿qué pasa con este alimento que tú cocinaste acá en esta olla de carne? Estas papas, por ejemplo, que tienen número segundo tienen algo de carne acá. Se considera un poco de carne. Eh, si yo como esta papa, ¿voy a quedar de carne y tengo que esperar? Esta papa la puedo comer con leche. Esta papa la puedo cocinar con algo de leche. Aquí hay un cuadro que hizo el Rab y les voy a contar qué dice acá. Si tengo la olla limpia, que tiene gusto absorbido número 1, por ejemplo, era una olla de carne, cocinaste carne ahí y la olla quedó con gusto de carne dentro. Eh,
Déjeme ver. No, Ah, ¿qué pasa si en esta olla, por ejemplo, de carne, que tenía gusto primero de carne, cocino leche? La ley es que este gusto cuando va a salir a la leche va a prohibir por completo todo, la olla se va a echar a perder, la leche se va a echar a perder, todo se echa a perder. O sea, si cocino este gusto primero que está absorbido y cocino lo contrario dentro de esta olla, todo se echa a perder. Si no había 60, por ejemplo, como dijimos. ¿Qué pasa ahora si yo pesco yo cociné algo parve en esta olla y quedó con gusto segundo de carne o de leche, lo que se está cocinando, lo que era la olla? Y yo lo cocino con lo contrario. Tomo esta papa y la echo por error, la meto en una olla de leche. Dice el Rab que fue un error hacer eso, no se debe hacer, pero el gusto segundo que tiene dentro la papa de carne no tiene la capacidad de prohibir ya lo que tú cocinaste. Estabas cocinando algo de leche, pusiste esta papa acá, no prohibió. Estaba equivocado a hacer esto. Esta leche tiene un poco, perdón, esta papa tiene un poco de gusto de carne, que es segundo nivel. Esto no debería haber sido cocinado con leche, pero si se cocinó no tiene la capacidad de prohibir. Eso es lo que dice. Y el tercero, el cucharón, que recibió gusto tercero, no le pasó nada. O sea, fue un error haber metido un cucharón de leche en esta olla era olla de carne y que dio gusto a la comida de carne en segundo nivel y ahora de este sopa parve dio tercer gusto, no la echa a perder al cucharón de leche, pero fue un error ocuparlo con esto. Esos son los tres casos que se dan acá, que dice el Rafa. O sea, esta comida parve que cociné en esta olla de carne tiene gusto segundo, eso es lo más importante, tiene gusto segundo de carne, no me hace a mí basarí, y si por error cociné esto con leche, no lo echó a perder. Pero era un error, no se debería haber hecho esto así. Y lo que vamos a ver ahora, si se pueden comer juntos. Esta papa que tiene un poco de gusto de carne, ¿puedo comerla con leche o no? Por ejemplo, yo tenía por error, cociné en una olla de leche que estaba limpia, 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 papas, y ahora estamos en Shabbat y me doy cuenta que quiero comer la carne con estas papas, pero la carne es carne y estas papas tienen gusto segundo de leche, era una olla de leche y la cociné por error. Ahora, ¿esto se pueden comer juntos o no? Generalmente los faradín permiten. O sea, el gusto de leche segundo en las papas es tan pequeño que el Rab Sefaradí y muchos rabanín sefaradí permiten esto y se pueden comer juntos. Y el Ashkenazí dice, si esta papa que era parve y tiene un poco de gusto de leche en su interior, no se deben comer juntos en el mismo plato, juntos con la carne, pero uno detrás de otro sí. Yo puedo comer esto como primer plato, como entrada, y el segundo plato comer el tipo contrario y no pasó nada. O por ejemplo, si yo quiero comer una pizza y cociné en una olla de carne papas. Estas papas de nuevo tienen gusto segundo de carne. ¿Puedo comerlo con la pizza, revolver o con algo de leche? El sefaradí dice que sí, con la condición que esta olla está limpia total. Solo el gusto pasó. Y el ashkenazí dice no, tú puedes comer las papas primero, aunque sean de carne, pero como tiene segundo nivel de carne, no te hace basarí. Y después el plato que viene puedes comer de leche. Entonces, eso es lo que dice acá. El segundo gusto para las que nací todavía tiene importancia y no se deben comer juntos, pero uno detrás de otro sí. Aunque sea de primer gusto de carne y el segundo una comida de leche, está bien.
cocinarlo, esta papa, con un poco de gusto de leche, meterla en una olla de carne, no. Y si la metiste, no prohibió. Y comerla una detrás de otra para las que nací. Eso es lo que es la ley que estamos viendo acá, que dijimos. Hay otra cosa que estaba mirando en otros libros, nos había quedado una pregunta la semana pasada, si algo de madera necesita galá también. Sí, algo de madera también necesita, si tú mezclaste un cucharón de madera, que era, lo revolviste en leche y después revolviste carne, se tiene que hacer a galá. Se tiene que hacer a galá de madera. Y como en muchos temas de alajá, hay muchas discusiones también acá entre los ashkenazí y los sefaradim. Aquí estamos dando una opinión verdadera, seria, muy importante, pero hay más opiniones. Uno lo que tiene que hacer, como dijimos varias veces cuando estudiamos también la ley de Shabbat, como no hay hoy día Sanedrin, que es el real juzgado de Israel, 71 sabios que cuando venía cualquier duda se preguntaba y ellos daban la ley para todo Israel. Todavía no tenemos eso. Desgraciadamente todavía estamos en camino para eso. Entonces hay Ashkenazim, hay Sefaradim. Dentro de los Ashkenazim hay otras opiniones, dentro de los Sefaradim también. Entonces pueden haber distintas opiniones en esto que estamos hablando. En general, 90%, 99% es lo mismo. Pero pueden haber distintas opiniones que ustedes han escuchado, algo así. Lo que se hace hoy día, como cuando estudiamos Shabbat, explicamos, haz de tu Rab y anda con él. Cuando él es estricto, tú eres estricto. Cuando él es liviano, liviano. Y con él, si es un Rab que sabe bien la ley, tú puedes confiar con él porque hay distintos caminos que son verdaderos dentro de la ley, dentro de Kashrut, dentro de Shabbat, dentro de todo. Entonces acá estamos viendo una ley en general que es aceptada por mucha gente, pero pueden haber diferencias con otros. Si quiere preguntar, va allá. Primero la señora que alzó la mano, por favor. Gracias. Sí, Es que yo escuché a un rap que había dicho que los Gerim deberíamos seguir la escuela de Shammai y obviamente los Sadikim siguen la de Hillel. No sé en la actualidad cómo funcionaría eso. O sea, si debemos ser estrictos o más como... decir algo así es muy general. Por ejemplo, nosotros conocemos una historia increíble que está escrito en el Talmud, que dice, había una discusión grande entre Beit Hillel y Beit Shammai. Y al final parecía que habían dos Torah y había mucho enredo en el pueblo, como está pasando un poco hoy día. Entonces dijeron, se hizo una votación y se dijo, la ley como Beit Hillel siempre hasta que llegue el Mesías. Después va a haber como Beit Shammai tal vez, pero hasta que llegue el Mesías, Beit Hillel. Y había un cuento en la Gemara que Rabbi Tarfón, que era un gran rab, dijo, yo voy a hacer como Beit Shammai. Pero ya se fijó la ley como Beit Hillel. Y vinieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, eh, gente que, asaltantes, Dios, unos bandidos. bandidos. Y casi los mataron. Y él tuvo que arrancar apenas porque quería ser como Beit Shammai, Kriyat Shema como Beit Shammai. Y los sabios le dijeron, te lo mereces. ¿Por qué? Porque tú quieres ser estricto ahora, de nuevo va a confundir a todo el pueblo. Entonces, ahora la ley es como Beit Hillel, hasta el Mesías. Si tú quieres ser estricto, no como Beit Shammai siempre. Tú puedes ser que en este tema particular dices, mira, aquí yo tengo muchas dudas, yo conmigo mismo voy a hacer un... Pero no como Beit Shammai. Beit Shammai en general se prohibió. Okay. Lo que el Rab dijo allá, seguro que lo que el Rab quiso decir cuando explicó eso, es que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros estudiamos Mesilat Yesharim, por ejemplo, el Hasid, vamos a ver allá que tiene un cuidado tremendo, pero no es que está con Bet Shammai, porque justo en la Hasiduta ya el Ramjal Omer que no se debe, dice ahí, que no debe hacer eso. Entonces él quiso explicar el Rab seguro que lo que él quiso explicar, que cuanto más cuidado tiene es mejor. Ah, ok. Gracias, Raf.
Rab, por favor, ¿podría yo hacer un comentario? Bueno, una pregunta más que todo. Sí, La diferencia entre los Ashkenazí y los Sefaradit es respecto, por ejemplo, cuando usted dijo que el 90% es casi igual, el 10% de diferencia. Ese 10% de diferencia es más que tradición, pero en lo lágico es más, es casi todo igual, mejor, ¿verdad? sí, yo me Y equivoqué. El Rab Aviner dice 99%, solo que el 1% es tantas leyes que parecen en varias discusiones, pero en verdad 99% es la misma cosa. Solo que ellos hicieron distintos cercos. Sí, ¿y qué quiere preguntar? una pregunta más, por favor, le pido disculpas. No, pregúnteme Una, la primera. ahorita, Yo no entendí la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La primera. no, que sí, era respecto a lo que usted mismo aclaró que se había equivocado, que la diferencia en realidad no es casi ni nada. Najón, tiene razón. Tiene razón. Ya, ahora otra que me nació a partir de la pregunta de la señora Luisa, que ella dijo Gerín, está bien, somos Gerín, pero yo digo, ¿por qué siempre se nos considera Gerín? ¿Por qué no se nos puede considerar Baalei Teshuvah? No, yo no creo. Yo no escuché que ella dijo que somos Gerim. Ella dijo que, no, ella dijo, yo lo que lo escuché, una persona normal tiene que hacer como Beit Hillel. Los tzadikim, que tienen mucho cuidado, como Beit Shammai. No, no, no tiene que ver con Gerim. Una persona que es Ger es un judío. Se le acepta como judío, reza como judío, cumple todas las mitzvot como judío. Solo hay unas cosas pequeñas como yo, como Israel, tengo unas leyes, el Cohen tiene otras leyes, un Ger tiene algunas cosas pequeñas que él tiene que cumplir, pero en general es la misma ley para todos. Muchas gracias, Rap. ¿Sí? Y Baal Teshuvah, aparte, no se ocupa el término Baal Teshuvah. ¿Por qué no es bueno decir Baal Teshuvah para un Ger? Porque él no tenía ningún problema, él no está devolviéndose. ¿Qué es lo que es Baal Teshuvah? Una persona que se desvió del camino y está volviendo al camino. Pero una persona que tiene 7 mitzvot de los hijos de Noé y vuelve a cumplirla, ese es Baal Teshuvah. Pero venir de los otros pueblos y ser parte del pueblo no es Baal Teshuvah. Es Ger, no está haciendo, no hiciste nada malo y no estás regresando. Quieres ser una parte del pueblo de Israel, maravilloso. Pero no es Baal Teshuvah, porque tú no hiciste nada malo. Baal Teshuvah es cuando él vuelve, retorna al camino correcto. Entiendo, Rap, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esa es una diferencia grande entre los Ashkenazim y los Faradim. Si se pueden comer esta comida parve que se cocinó en la olla de carne, por ejemplo, junto con el puré de leche. No sé si ustedes le llaman así el puré. Entonces se revuelve. El sefaradí puede, el ashkenazí no. ¿Qué pasa si la olla no era del día? Todo esto con la olla del día. ¿Qué pasa si tú cocinaste una papa, por ejemplo, en la olla de carne que ya habían pasado más de 24 horas y la quieres comer con leche? Entonces acá dice, en general también no debes preparar una comida de parve en una olla de carne para comerla con leche. No debe hacerlo con intención porque pueden haber enredos, puede haber que la olla no está bien limpia. Entonces, en general, yo ahora voy a comer leche en la noche, en la comida, y voy a hacer ahora papas con una olla de carne. Aunque no era del día, no es bueno hacerlo de esta forma para los ashkenazí. Pero si lo hiciste y no tiene otra cosa que comer, se pueden comer juntas. ¿Entienden? Si era una olla del día, no se comen juntas. Si era una olla no del día y quieres comer una papa que se cocinó en esta olla de carne no del día, yo no debería haber preparado con querer esto de comerlo juntos, pero si se hizo y las tenía ya cocinadas y no tengo más que comer que estas papas con esta de leche, se podrían comer juntas porque no es del día. Pero también no es bueno programarlo de un principio de esta forma. Eso es lo que dice acá. Seguimos. ¿Qué pasa si yo cociné en esta olla
algo prohibido. Un alimento prohibido, carne con leche, algo se prohibió. La olla se prohibió. Cocinar algo prohibido dentro de esta olla. ¿Qué pasa si tomo esta olla y vuelvo a cocinar acá algo parve, por ejemplo, como dijimos ahora? La olla tiene gusto primero de algo prohibido. Cociné algo prohibido en esta olla. Y ahora la limpié, la lavé bien y cociné papas o alguna cosa. Antes dijimos que la papa ahora tiene gusto segundo y no es un gusto muy fuerte que te hace de carne o algo así. Pero si cocinaste algo prohibido, el gusto vuelve a ser primero y queda prohibido. O sea, ¿cuándo se baja de gusto la comida? Cuando cocinaste cosas permitidas. Si tú cocinas algo prohibido, estas papas que se volvieron a cocinar en esta olla quedan prohibidas y no se puede comer. O sea, esa olla hay que hacerla galá, hay que arreglarla, hay que purificarla, hay que hacerla kasher. Y si cocinaste en esta olla, aunque el gusto debe ser más pequeño, lo que entró en esta comida parve, todo queda prohibido y no baja el nivel y se prohibió. Y no podemos ocupar. Sí, diga por favor. Aunque pasaron 24 horas también. Si pasaron 24 horas, déjeme ver. No, tiene razón. Si pasaron 24 horas, ya el gusto se perdió. Pero esa olla de verdad no se debería haber ocupado. Esa olla, como dijimos, cuando una olla absorbió carne con leche, después de 24 horas es parve, pero nosotros la prohibimos hasta que se haga a gala. No se debe ocupar. Pero si la ocupaste, no prohibió. O sea, si tú cocinaste en esta olla por error, volviste a tomarla, no se dieron cuenta y cocinaron algo, y la olla estaba 100% limpia y habían pasado 24 horas, no echó a perder lo que se hizo un error. Esa olla ya no se puede ocupar. Y si era del día, ahí es de verdad, echa a perder todo lo que se cocina en ello. Si ya perdió su gusto porque pasaron 24 horas, fue un error cocinar en ella, esa olla hay que sacarla de la cocina, dejarla en un lugar hasta que le haga gala. Pero si por error cocinaste en ella, después de 24 horas no prohibió lo que se cocinó. Gracias, Rami. No, Juan. Ahora hay una cosa que hablamos antes y de verdad que yo me salté un capítulo, pero ahora veo que una cosa importante, ¿qué pasa si tú cocinas cosas muy ácidas, muy picantes? Por ejemplo, tú cocinas una olla llena, una sopa llena de cebollas o cosas muy picantes. En este caso, las cosas que se cocinan picantes, que son muy ácidas, muy fuertes, muy picantes, no sé si como usted las dice, como una cebolla, que no, o ajo. Las cosas ácidas tienen una característica que eh, en este tema que estamos hablando, cuando tú cocinaste algo muy fuerte en una olla de carne, por ejemplo, la olla de carne era del día o no del día, y tú cocinaste ya algo muy fuerte como mucha cebolla. Si cocinaste una cebolla en una olla grande de agua, no pasó nada porque se pierde el gusto de la cebolla en una olla. Pero si tiene la mayoría algo muy picante, muy fuerte, el gusto que pasa de la olla no baja de nivel. La olla era gusto primero. Si yo cociné papa acá, pasa de la olla y baja un nivel. Segundo, y esta papa no tiene posibilidad de hacerme, de prohibir si yo cociné por error con esta papa de carne en una olla de leche. Pero el gusto ácido no baja el nivel. Es muy fuerte y tiene dos características. Esta olla que no era del día, cuando tú cocinas algo muy fuerte, la convierte del día. O sea, si tú cocinaste en esta olla de carne que 2 días ya no has cocinado en ella, muchas cosas muy fuertes como cebolla o algo así,
esta olla, el gusto picante, vuelve a despertar el gusto anterior que estaba allá. Y también pasa con tanta fuerza a la cebolla que es como que es como la olla misma, no baja de nivel. O sea, ¿qué hace esta cosa muy fuerte? Esta olla que era no del día y que pasó gusto de la olla al alimento, si era cebolla, recibe gusto fresco, como fuera 24 horas, carne, y de gusto primero. Gusto primero echa a perder. Si en la olla de gusto primero yo cocino leche ahí, me echó a perder todo. Solo la papa, que ya es gusto segundo, la cocino en leche, no tiene fuerza, hice un error, pero no echa a perder. Pero el gusto primero, que es la olla, que es primer gusto, de carne, por ejemplo, y pongo ahí leche directo a cocinar, se va a echar a perder todo. Esta cebolla, que es tan fuerte, si yo la puse en una olla de carne, por ejemplo, y, y, y la olla era no del día, esta cebolla va a ser gusto de carne, y primero. O sea, si esta cebolla ahora que yo la cociné, pensé que era parve, la meto en una olla ahora que me faltaban cebollas para cocinar algo de leche, y meto esta cebolla en algo de leche, me va a prohibir todo. O sea, las cosas picantes tienen dos características, que reciben el gusto muy fuerte y despiertan el gusto que se había pasado. O sea, si esta olla no era de carne ya, vuelve a ser de carne y da un gusto muy fuerte. Y aparte, otra cosa que vamos a estudiar un poco más adelante, que no necesita para traspasos de calor, del sabor, ¿cómo se llama? No necesita calor. Todos los otros alimentos para traspasar de un recipiente a la comida necesita 45 grados, ya de calor. Pero si yo corto, por ejemplo, con un cuchillo, por eso es muy bueno tener cuchillos parves. Si yo corto una cebolla fría con un cuchillo de carne frío, aunque el cuchillo de carne no era del día, esta cebolla va a quedar con primer gusto de carne. Y si yo ahora meto esta cebolla que estoy cocinando, por ejemplo, un cuchillo de leche, corté la cebolla y meto esta cebolla en la olla de carne, me va a echar a perder todo. Porque la cebolla, las cosas muy picantes, tienen la fuerza de despertar el gusto que se había perdido y aparte de pasar un gusto muy fuerte y también en frío. Entonces aquí hay un problema grande que tenemos que tener mucho cuidado cuando tú cortas verdura y quieres cortar, por ejemplo, cebolla o ajo o cosas muy picantes, tienes que tener un cuchillo parve. O si quieres hacer algo de carne, cortar con el cuchillo de carne. Si quieres hacer algo de leche con esta cebolla, corta con el cuchillo de leche. Pero si no, aunque el cuchillo estaba limpio, y no era del día, pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que recordar que contamos una vez. ¿Cuándo el cuchillo es de carne? ¿Alguien se acuerda? ¿Me repite rápido? Discúlpeme. ¿Cuándo el cuchillo es de carne? Pues cuando lo uso realmente para carne. O sea, si yo compré un cuchillo, lo ocupo para comer carne, para cortar carne, ¿es ya Caliente, de rápido, carne? caliente. Solo si él cortó una Caliente. carne caliente. Eso también es importante recordar. En general, cuchillo, todo cuchara de carne, cuchillo es solo cuando cortaste algo caliente con ella y el gusto entró. Si no, sigue siendo parve. Si lo lavaste bien y está limpio, bien, es parve en verdad. Pero igual nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces tú cortas en la olla carne o algo así y se vuelve realmente basarí. Entonces, aunque ya está lavado y una semana entera no lo ocupaste con algo así, pero el gusto está. Y si cortaste algo realmente picante, el gusto va a pasar a la cebolla, aunque sea todo en frío, y va a volver a despertar el gusto que estaba interno. Y va a entrar un gusto tan fuerte que si esa cebolla la metes en otra olla,
va a echar a perder todo. Solo si había 60 contra el gusto que tiene la cebolla se va a salvar, pero es un problema. Entonces acá es una cosa muy importante recordar que es muy bueno, muy importante tener un cuchillo parve para las verduras. Pero si no, si quieres cocinar algo de carne, hazlo con los cuchillos de carne, algo de leche con los cuchillos de leche, pero hay que tener cuidado. Eso es este tema que estábamos hablando. Yo quiero volver un poco para atrás porque pensé que era un tema que no era muy necesario conocer, pero tal vez lo vi en otros libros que hablan de eso, entonces es bueno tal vez hablar un poquito también de este otro tema que me salté antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Rabino, en el caso de el ejemplo anterior que usted mencionó, ¿no? De Harif, de la cebolla. Sí. Entonces, en este caso que usted puso, ya, de la olla de carne, que aunque sean 24 horas, ya. Ahora, ¿qué pasa? Mi pregunta es, ¿lo mismo aplica a esa misma olla de carne que tiene más de 24 horas y también se fregó con un líquido que echa a perder lo que quedó impregnado en las paredes? ¿También aplica a esto que usted mencionó de que la cebolla absorbe aún así ese sabor de la carne? Como detergente, por ejemplo, que se usa para fregar las paredes o Si desincrustar, usted que se lava la utiliza. olla, si usted lava la olla en frío, va a poder limpiar toda la superficie de la olla, pero dentro de la olla hay gusto que entra. Y si esta olla era de carne, usted puede limpiar toda la superficie de afuera, que está muy importante, es muy bueno, porque si no la limpió, esa olla no se puede ocupar 3 días después con algo de leche, porque la grasa va a seguir siendo de carne. Pero si la lavó bien, el gusto interno no se puede sacar con jabón. Está dentro de las paredes, en el volumen de las paredes. Y ese gusto va a salir de nuevo cuando cocine algo caliente dentro de él, aunque sea parve. Y va a salir un gusto segundo, dijimos. Y esa papa con gusto segundo de carne, si ashkenazí no lo debe comer en el mismo plato con algo de leche, pero una detrás de otra sí. Y no te hace basarí. Pero si fue una cebolla lo que cocinaste ahí, ella va a revivir el gusto. No una cebolla, unas cuantas cebollas, la mayoría. Si es una sopa con mucha agua y una cebolla, no va a pasar nada. Pero si el gusto acá dentro de este que se está preparando es picante, es una cosa así, él va a poder despertar el gusto que está dentro y va a absorberlo con mucha fuerza, va a ser primero, como la olla misma. Y si tú pescas esta cebolla y la metes en una olla de leche, te va a echar a perder. Gracias, Rabino. Muy bien. Ahora hay otro, yo no quería alargar mucho, pero yo creo que un poco más vamos a estudiar otro tema que se llama Kavush Kemebushal. Kavush Kemebushal significa que algo que no hubo calor acá, hubo también un poco de traspaso de gusto, aún sin calor. Es un caso especial y una cosa de los sabios, pero que tenemos que tener cuidado. ¿Qué significa kabush kemebushal? Kabush es cuando tú haces algo escabechado, no sé cómo lo llaman ustedes, curtido, escabechado. Tú, a veces, yo me acuerdo que se hace muchas veces, tú pones en vinagre pepinos, tomate o algo así, y lo dejas un mes. Y esto, Escabeche, ¿cómo lo llama? Escabeche, escabeche, mejor. sí. Se llama todo en frío, pero tú vas a sentir, vas a ver que esto se coció un poco el pepino que pusiste dentro, se cuecen las cosas, es como que el escabechar en agua con sal o algo así, aunque está todo frío, hay un tipo de cocción. La carne con la leche se prohibieron cuando se cocinaron juntas. Pero ¿qué pasa si hay un poco de cocción sin calor? Como de esta forma. Por ejemplo, dicen los sabios que una comida, un alimento en agua, después de 24 horas seguidas que está en agua, este alimento empieza a dar gusto. Empieza a haber un proceso como de cocción. Entonces, después de 20, tú tienes en una olla, por ejemplo, leche.
y dejaste esta olla en frío 24 horas. Eso se llama, empieza el proceso de cocción, de escabecharse. Y después de 24 horas, esta olla, aunque estaba solo en frío, fueron 24 horas seguidas, la olla absorbe gusto y bota gusto a esto que estaba 24 horas dentro. Aún en frío. O sea, si tú pusiste, por ejemplo, un pedazo de carne en leche, frío, frío, todo frío. Tú te diste cuenta, puedes sacar la carne, como estaba todo en frío y no hubo traspaso de gusto, tú sacas la carne, la lavas bien y no pasó nada. Pero si quedaron 24 horas juntos por error, dentro, en frío, después de 24 horas hay traspasos de gusto de uno a otro, como que se hubiera cocinado. Aunque una prohibición de los sabios, pero así también se prohibió. Y entonces aquí una cosa muy importante que tenemos que tener, un segundo, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo en una olla de carne, por ejemplo, por error alguien me dijo, mira, te quedó un poco de alimento, esto de leche, la guardó en esta olla con líquido, en una olla de carne, todo frío. Si tú te diste cuenta temprano, mira, hoy ¿quién puso esto de leche, este líquido de leche, esta leche en esta olla de carne? Te dicen, no pasaron 24 horas, tú la lavas, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si en esta olla de carne pusieron leche y quedó más de 24 horas ahí? Va a empezar a absorber y la leche que está dentro va a dar gusto a la olla y la olla se va a prohibir. Aunque estaba todo de leche, perdón, todo frío. Entonces, algo que está junto, aún en frío, en líquido, 24 horas, ya empieza el traspaso de gusto y va a haber problemas. Entonces, por eso es tan importante. Cosas de carne, carne. Cosas de leche, leche. No mezclamos las cosas. Porque puede ser que lo pusiste ahí en frío, todo frío, pero después de 24 horas va a empezar a haber traspasos de gusto y se va a prohibir de los sabios. ¿Está bien? ¿Entienden lo que yo digo? Una pregunta, ¿aún están en vidrio? En vidrio, los rabanín sefaradín dicen que el vidrio no absorbe, en verdad. Entonces, en el vidrio no sería tanto problema. Pero igual, ¿cuál es el problema del vidrio? Según los rabanim y sefaradín dicen no absorbe. Pero ¿qué pasa si tú dejaste algo de leche dentro y dicen, mira, no absorbe, puedo poner algo de carne acá? Pero si no tuviste mucho cuidado y no limpiaste esto de toda la grasa que quedó dentro de leche, es muy posible que no absorbió. Pero tú estás metiendo algo, si lo haces comúnmente sin tener ya cuidado porque no absorbe y no está bien limpio, tú vas terminando de poner mezclando carne con leche. Ashkenazi no permite, ¿verdad? Y el Ashkenazí no permite. El Ashkenazí de este libro, el Ashkenazí que hay distintas opiniones, como dijimos. En general, no. ¿Alguien quería preguntar? Rabino, lo de las 24 horas pasado en frío, es indistinto si es 24 horas a temperatura ambiente y 24 horas dentro de un refrigerador, por ejemplo. Acá no hace la diferencia. Ya. Todo el tiempo que es menos de 45 grados no estás cocinando, está en temperatura, si está congelado, tiene razón. Pero en temperatura que las cosas un poco más frío, pero igual está dentro del líquido 24 horas, es problema. Acá hay dos condiciones que tenemos que decir. Esto está hablándose en un pedazo de carne frío con un pedazo de queso frío en agua, 24 horas, y hay líquido entre medio, va a haber este tipo de cocción de los sabios y va a haber traspasos de gustos de la leche a la carne y carne y leche y se va a prohibir todo. O carne fría en leche fría. Pero si era carne que estuvo tocando el queso
en frío y se tocaron y no había leche, no había líquido entre medio, dice acá, en principio no se debe hacer eso así. Pero si quedó, por ejemplo, acá muestra un pedazo de carne, no ven, no sé si ven, pegado con leche en frío. Pasaron 24 horas, no hubo traspasos de cambio. Basta con limpiar la superficie. Hay algunos que dicen saca un pedacito de la cascarita, pero no se echaron a perder, porque para que haya traspasos de gusto tiene que ser en líquido. 24 horas en líquido va a pasar esto. Y seguido. Si tú la sacas entre medio y la vuelves a poner, no. Tiene que ser 24 horas seguido en líquido y pasa esto que estamos hablando de escabechar. Una pregunta que es un poco difícil, pero es bueno que la veamos ahora. ¿Qué pasa si tú metiste en una olla de carne, bien lavada, y alguien dijo, mira la leche acá, no sé, no tengo la bolsita de leche, ¿dónde la dejo? Se va a desparramar, no sé, se va a perder la leche. No, métetela en esta olla, en el refrigerador, todo frío, y se te olvidó que era de carne esa olla. ¿Qué va a pasar después de 24 horas? Lo que acaba de decir usted, Rap, que prácticamente es como si estuviera cocinando en ella. O sea, solo ¿Y qué va a pasar? Pero tienen que pensar, porque es una pregunta difícil, no es simple. Pero es sólido, ¿no? Es un polvo. ¿Ah? pero ¿qué? No, Primeramente, en una olla de o carne, en una olla de carne puse leche fría y por la puso error, directamente, directo. directo, por error. No sabía, mira, me quedó leche acá, ¿dónde la guardo? Mira, no tengo dónde guardarla, métela en la olla acá, déjala en la olla. ¿Qué va a pasar ahora con esta? Se quedó ahí sin darnos cuenta 24 horas o 2 días. ¿Qué va a pasar acá? Con la leche, con la olla. La leche no sirve y la olla hay que cacherizarla. Lo mismo con la señora Luisa, comparto. No, tienen que pensar más. No, Ravi, pero como está en frío, no se mezcla. No, pero Usted dijo dijimos, que está en la refrigeradora, está en la olla, también en la refrigeradora, y es frío, entonces no se puede mezclar lo frío. no, pero dijimos, Rap, si es quizás nos hace líquido, falta. no, un minuto, dijimos si es líquido y pasaron 24 horas en líquido, pasa esta reacción que es como cocinar, que hay cambios de gustos de uno a otro después de 24 horas. Antes de 24 horas no pasó nada, pero después de 24 horas empieza a cocerse, como escabecharse. Entonces la pregunta, La leche se yo puede. metí en esta olla de carne la leche y por error se me quedó ahora 2 días en el refrigerador y después me doy cuenta, ¡ay! ¿Quién puso esto de carne en la olla de carne, esta leche? Pero estaba todo frío. ¿Qué va a pasar con la carne, con la leche y qué va a pasar con la olla? La olla queda prohibida. Ya. Y Puede ser que a la olla, o sea, la leche no le pase nada porque la superficie de la olla no es 60 de la leche. nos dijimos una vez, les mostré un cuadro que sacaron la cuenta acá, que aunque tiene una olla grande, llena de leche, en una olla de carne y cocinaste ahí, nunca va a haber en todo el recipiente, toda la leche que estás cocinando ahí, 60 veces más que el volumen de las paredes del recipiente. Siempre se va a echar a perder. Tal vez había 40 Ya. veces más, pero no 60 veces más. Entonces la pregunta acá, ¿qué va a pasar con esta olla que tiene la leche fría dentro por 2 días o por un día, 24 horas? Ahí empieza el proceso esto de cocción. ¿Y cuánta leche tenía ahí la leche? ¿Era un 60 aparte? No, no había 60. Aunque usted llena la olla, nunca va a haber 60 contra las paredes. Entonces esta olla de carne tiene las Ah, paredes claro. llenas de carne. Y ahora le puso leche hasta la mitad. Ah, no, la olla queda prohibida. La leche no se puede tomar porque agarró el gusto después de las 24 horas de la carne. Pero es que el tema también es Aunque estuviera frío y no se puede ocupar esa olla hasta que se limpie otra vez
se ocupa de 24 horas más cuando se le haga galar. Najón. Pero- La olla segundo recipiente, La olla, no, el la segundo olla, recipiente, no, el primer recipiente, la olla es la olla. Tú tienes la leche dentro de la olla. pero lo que extrae lo que está en las paredes es lo que es caliente cuando hay calor, ¿no? Y cuando es Harif. Entonces, si no está ninguno de los dos, entonces no debería por qué extraer de dentro de las paredes. No, Que dijimos pase que esa después de cosa. 24 horas empiezan cambios de gusto. La olla da gusto y la leche va, el contenido dentro del líquido va a dar gusto. Si tenía un pedazo de carne y un pedazo de queso en frío 24 horas dentro de agua, después de las 24 horas va a empezar la leche a dar gusto acá, la carne acá y va a dar gusto a la olla también. Pero ¿da gusto rap o genera una cocción? No, da gusto. El gusto, generalmente nosotros decimos que el gusto pasa con calor. De esta forma pasa también en frío. Después de 24 horas estar mezclados con líquido, hay traspasos de gusto también. Entonces tú tienes que tener cuidado, mucho cuidado también. Por ejemplo, tiene una leche, una olla de parve. Tiene olla de parve para hacer verduras, para hacer parve, no de carne y de leche. Y dejaste por error ahí leche. Esta olla, después de 24 horas, se va a volver de leche. Aunque estaba todo en frío, empieza este proceso, esta reacción química y empieza a haber traspasos de gusto en frío. Se escabecha. La Entonces, leche queda buena rap y tú vas a cochizar la olla, ¿no? la leche queda buena. ¿Por qué? Y tocaría cochizar la olla. ¿Y por qué la leche queda buena? Porque Es prácticamente, es consumible. ¿Por qué? o sea, la leche queda buena rap porque tomas, ya pasó las 24 horas que vimos nosotros. Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta. Esta olla es de carne. Si tú cocinas algo dentro del día, va a dar gusto la olla de carne, a lo que se está cocinando. Pero ¿cuándo empieza este proceso de traspaso de líquido en frío? Solo después de 24 horas que pusiste la leche. Ah, pero las paredes de la olla de carne ya se anularon el gusto de ella. Entonces no me va a poder echar a perder la carne. La olla va a absorber gusto de leche y es de carne, así que voy a tener que hacerle a galá, cacherizarla. Pero la leche está recibiendo solo gusto de algo que ya se perdió, ya pasaron 24 horas. Entonces la leche queda buena. No hay que hacer esto, pero si lo hiciste por error, la leche no se prohíbe, solo la olla se prohíbe. Ashkenazí sefardí también, o Igual. solamente es Ashkenazí sefardí. Así sefaradí. ¿Da igual? Sí. Gracias, ¡Bravo! Askenazí sefaradí también. Entonces, muy bien. Entonces, generalmente cuando pasa algo así, el contenido, no sé, si había carne y queso en agua junto, ahí sí se va a echar a perder todo, porque la leche el queso después de 24 horas va a empezar a dar gusto, la carne también, se van a mezclar los gustos y la olla, todo se va a echar a perder. Pero de la otra forma fue un error, pero lo que se echó a perder fue la olla solamente y no esto. Pero Raf, aquí también se mide la intención. No, o sea, si uno quiere hacer esto, si uno quiere hacer algo así, mezclar las cosas, está haciendo un pecado grave, porque están mezclando carne con leche, no se puede. Aquí generalmente la intención todo lo que estamos hablando acá es por error, porque dijimos, tú, cosas de carne, leche, me equivoqué y puse en una olla de carne leche, sin intención, seguro, nadie va a poner con intención, me equivoqué. ¿Se echó a perder o no? Si quedaron 24 horas ahí, se echó a perder la olla, pero no la leche. Igual, si tenía una sopa de carne, quedó sopa de carne, quedó sopa de pollo. Y mira, la tremenda olla con poco sopa que quedó, la voy a poner en una olla más chica. Siempre hacemos eso. Y por error la pusiste en una olla parve o en una olla de leche. Frío.
y quedaron 24 horas ahí. La olla de leche no va a poder echar a perder porque ya pasaron 24 horas cuando empiece el proceso de intercambio de gusto. Pero la olla de leche se va a prohibir por el gusto de la sopa de carne, aunque estaba todo frío. Si pasaron 24 horas. ¿Entienden? Eso era este tema que yo quería decir. Acá hay otro tema importante de esto. ¿Qué pasa si tú... Déjeme ver. Ah. Aquí hay un caso muy lindo que habla acá. Por lo menos para mí, no sé, espero que para ustedes sea bonito. ¿Qué pasa si tú tienes en una olla, pusiste una comida parve, por ejemplo? La dejaste en una olla, a ver, ¿cuál es el ejemplo que dan acá? Ah, no. Si tú tienes, por ejemplo, pusiste en una olla de carne, pusiste leche. Y tú tienes duda, o en una olla de leche pusiste algo de carne. Y tú tienes dudas si ya pasaron 24 horas o no. Digamos un caso más simple. Tú tienes leche y pusiste en una olla de carne por error y no sabes si pasaron 24 horas. No es el caso. No, un segundo. No es el caso que yo estaba buscando. ¿Qué dice acá? Ah, no. Quedaron... Déjeme ver, Inés Safé, Basar Bejalab. ¿Cuál es el caso que está hablando acá el Rab? Quedaron, por ejemplo, carne con leche, con un queso por error mezclado en agua, juntos. Y ahora hay dudas si pasaron 24 horas. Si pasaron 24 horas, la carne y el queso se echaron a perder. Pero tú no sabes realmente cuánto tiempo pasó. O tú dejaste dentro de leche un pedazo de carne frío. Y tú no sabes cuánto tiempo pasó, si pasaron 24 horas o no. Hay duda. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dirían ustedes? Si yo tengo duda, yo dejé este pedazo de carne con un queso por error en una olla junto en un líquido. Si pasaron 24 horas, hubo traspaso de gusto y todo se prohibió. Si no pasaron 24 horas, hay que lavarlo y no pasó nada. ¿Qué pasa? O este pedazo de carne quedó en leche fría. Si pasaron 24 horas, se prohibieron. Si no pasaron 24 horas, se lava bien y no pasó nada. ¿Qué pasa si tengo duda cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Se puede comer o no se puede comer? Este pedazo de carne, ¿lo puedo comer? Y aparte que no está cocinado ni la leche ni la carne. La carne está cruda y la leche está fría, entonces no se cocinó. Pero espere, si pasaron 24 horas, no se cocinaron juntos, tiene razón, pero los gustos están mezclados. El gusto de la leche entró dentro de la carne dio gusto a la leche, y aunque es todo no por cocción, no es prohibido de la Torá, pero es prohibido de los sabios. La pregunta es, yo tengo dudas si pasaron los 24 horas.
este pedazo de carne lo lavo y puedo comerlo, o en la duda me tengo que abstener. Yo aplicaría el 1.60. No, No puedo digamos, comerlo rápido. si tiene uno en 60, tiene razón y no pasó nada. Aunque hubiera cocinado juntos, se hubiera podido comer porque era uno en 60. Pero digamos que no es uno en 60. Me abstengo. ¿Por qué? No lo Yo, puedo comer. Rabino, yo lo podría lavar, pues en frío, lo lavo bien Todo frío, y acuérdese lo que puedo usar, pero bien lavado. del principio estaba todo frío. Si estaba caliente, todo se echó a perder de una vez. Todo frío. Sí. La pregunta es si pasaron 24 horas y empezó el traspaso de gusto o no. Yo no sé. Hay duda. ¿Qué dirían ustedes? No puedo orar porque es una duda de la Torá. Yo no lo podré comer. Pero primero que No lo nada podré. es una duda de los sabios, porque kvishá no es con calor. Entonces dijimos, se mezcla carne con leche y por eso lo vamos a dejar sin comer. Pero no una mezcla de la Torá cuando se cocinaron con calor. Entonces es solo una prohibición de los sabios, que no se puede comer. Y esto es una duda si pasaron 24 horas o no, una duda de los sabios. Es que por eso mismo, ¿verdad? No sabemos si pasamos 24 horas Y si o no. pasaron 24 horas, está prohibido de los sabios. Y si no Prohibido. pasaron 24 horas, no pasó nada. Y ahora estamos en la Pasa duda. Pero como no sabemos, ¿verdad? Nos abstenemos. Mejor. que lo que pasa es que hay ciertas situaciones que cuando es una prohibición de los sabios, entonces se puede tomar la opinión flexible, básicamente. Mejor. Flexible. Usted quiere Entonces, cuando- abstenerse, como dijeron antes, con la cabot. Pero su hijo quiere comer la carne. Es el único pedazo que estaba quedando. ¿Por qué me lo va a quitar? Si tú quieres ser estricto, sé tú estricto. Cuando tu hijo quiere comer Rap, la una carne, pregunta. ¿sí? Vamos, mire, y respecto a todos estos contextos a los cuales nos enfrentamos, y qué bueno que todos están dentro de la Rajá. Para un judío observante, cuando nosotros, es lógico que nosotros no prefiramos y rechacemos ir a comer en casa de otro judío, es normal. Depende generalmente cuando uno está en la casa de otra persona que es religioso, eh, ah, eh, es, el Rabbi Binet por lo menos dice, nosotros tenemos que ser, ¿cómo se llama? No ofender a nadie. Entonces, si esta persona es religiosa y cuida las leyes de Kashrut, yo debería comer en su casa sin problema. Si yo sé que él, depende, si él es sefaradí y yo ashkenazí, y él quiere comer la carne esta de que se cocinó antes junto con la leche, yo no puedo. Si él quiere cocinar arroz en Pesaj, yo puedo comer en su casa, pero yo no puedo comer el arroz porque es una prohibición especial para mí. Pero cosas que los dos tenemos la misma obligación. Yo podría comer si yo confío que él es religioso. Yo debería comer, aunque hay distintas cosas. Por ejemplo, Hasidim comen solo un tipo de kashrut, que es como ellos dicen que hay que hacer la shejita. Tiene algunas pequeñas diferencias, aunque la otra es kasher también, pero ellos quieren hacer estricto en esto y todos ellos comen de esta forma. Entonces ahí puede ser que ellos no puedan comer este tipo, algunas cosas en la casa del otro. En general, se podría, pero a veces puede haber problemas, en verdad. En todo caso, para terminar el tema que estamos hablando ahora, si nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo la carne con la leche en frío mezclado, depende. Si yo la quiero comer la carne ahora, como es prohibición solo de los sabios y hay duda de los sabios, yo puedo pensar que ocurrió, no pasó nada. En duda de los sabios, o no hubo traspaso de gusto porque no pasaron 24 horas y todo está bien, hay que lavarla y se come. O hubo traspaso de gusto y se prohibieron, pero es cosa de los sabios, yo no sé bien qué pasó. Entonces dicen los sabios que esta carne queda permitida. Pero, mire lo maravilloso, por lo menos para mí, pero si tú quieres cocinar esta carne, se transforma en una duda de la Torah. ¿Por qué?
porque tal vez sí alcanzó a pasar gusto dentro de la carne, pero es duda. Sí, pero cuando yo quiero cocinar este pedazo de carne que estaba crudo o quería seguir cocinándolo, la leche que está dentro se va a prohibir con la carne de la Torá. Y entonces va a volverse acá una prohibición de la Torá. Entonces, ¿qué dicen los sabios? La leche quieres tomártela directamente, no hay problema, porque es una prohibición de los sabios. Si alcanzó a pasar gusto en frío o no, y tenemos duda, puedes decir que está una duda de los sabios, se permite. Te puedes tomar la leche, puedes comerte el pedazo de carne. Pero si tú quieres hervir esa leche, se transforma en una duda de la Torá y ya no puede. Eso es lo que yo quería decir acá, que es muy lindo, espero que les haya gustado, pero es una cosa bonita. Solo había una pregunta. ¿La Sí, Coca-Cola acá en la diáspora se puede tomar? se puede tomar, sí, generalmente. Si los rabanim encontraron que hay un problema, no. Pero en general, en cualquier lugar, en el vuelo, en un avión, te dan Coca-Cola de cualquier lugar, se puede. Y generalmente los jugos que son, ¿cómo se llama? Todas las bebidas se pueden. Gracias, Rab. Gracias. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo más o terminamos? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dijimos? No sé. Muy buena la clase. Baruch Hashem. Muy buena, Rab. All Muy tu, buena. בהצלחה, להתראות. Muchas gracias, Rab. Muy agradecido por Gracias. כל De טוב. fracaso de Roma.